Buenos días, ¿me pueden escuchar bien? Yo lo escucho un poco alejado. Sí. Ok, a ver, checar. Estoy cambiando. A ver. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, ya. ¿Ya mejor? Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar. A ver, un pequeño review. ¿Qué fue lo que vimos el día de ayer? ¿Qué empezamos a hablar? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Vamos a hacerlo por democracia, dedocracia. Denise, ¿qué fue lo que vimos el día de ayer? ¿Me escuchan? Ya. Ya la escuchamos. Okay. Ayer vimos ejercicios Bien. para practicar las pruebas de hipótesis. Para practicar las pruebas de hipótesis. Ok. Y hablábamos de tipos de pruebas de hipótesis. Gracias, Denise. Luis, Eduardo, ¿qué tipos de pruebas de hipótesis? ¿Sí me escucha? Sí, ya lo escucho. Bueno, vimos algunos ejemplos sobre cómo plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, desde con papitas, o bueno, lo que nos gusta comer, ¿Sí? y bueno, aprender en qué casos o cómo interpretar las hipótesis alternativas. Excelente, muy bien. Eso estuvimos manejando el día de ayer. Entonces, pues vamos a comenzar ya hoy con un ejercicio. Vamos a arrancar prácticamente ya con un ejemplo. Vimos también la parte del día de ayer de error tipo 1, error tipo 2. Entonces, voy a compartirles aquí mi pantalla para que podamos empezar el ejercicio. Ahí está. Ahí ya se debe estar viendo la presentación. Si me pueden confirmar que ya se ve, por favor. Nos quedamos aquí en error tipo 1 y error tipo 2. Lo que nos hace falta el día de hoy, pues sería entonces que conozcamos el nivel de significancia alfa, que ya también lo estuvimos hablando. Ustedes lo estuvieron hablando en el día de la dinámica que trabajamos. ¿Y a qué se refiere este nivel de significancia? Pues básicamente es la probabilidad, ojo, de cometer un error de tipo 1 cuando la hipótesis nula es verdadera. ¿Sale? Nada más que aquí será como una igualdad, es decir, una hipótesis de dos colas. Y para denotar el nivel de significancia se usa alfa, que ya lo hemos hablado. Y en este caso, pues los valores se suelen ir desde 0.05, que es un 5%, a 0.01, que sería un 1%. Y de ahí, ¿qué es o cómo lo entenderíamos ya en la práctica? Como tal, nosotros pues, somos responsables de realizar la prueba de hipótesis y también nosotros tendremos que ser los responsables de identificar cuál va a ser nuestro nivel de significancia. Aquí nada más hay una parte que tienen que tomar en cuenta. Alfa no es lo mismo que el error en un estudio de mercado o que en un estudio de, ¿cómo lo podría decir? Cuando quieren determinar el tamaño de muestra, ustedes necesitan algo que se llama error. Necesitan el nivel de confianza y algo que se llama error. No es lo mismo alfa que el error, ¿sale? Eso lo quiero dejar ahorita claro. No vamos a hacer nosotros tamaño de muestra, pero pues sí me gustaría que se dejara eso claro. Al elegir alfa se controla la probabilidad de cometer un error. ¿Vale? Entonces, alfa es lo que nos controla la probabilidad de cometer un error, más no es el error. Un error tipo 1 es elevado si los valores pequeños de alfa son preferibles. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos una probabilidad
pequeña de alfa, entonces el error tipo 1 se vuelve un poco elevado. Pero si tenemos un valor mayor para alfa, el error tipo 1 se vuelve menor. De hecho, eso lo vamos a poder corroborar o lo vamos a poder ver más adelante. Les voy a pedir que hagan un ejercicio de tarea. Obviamente no uno completo, sino que practiquen con valores de alfa o más valores de alfa. Dicho esto, vamos a tener un procedimiento para realizar estas pruebas de hipótesis. ¿Cuáles son el procedimiento? El paso 1 es plantear la hipótesis nula e hipótesis alternativa. Este procedimiento es el que vamos a usar nosotros para resolver las pruebas, así que tómenle captura o tómenle foto. Después, establecer un nivel de significancia y el nivel de confianza para realizar la prueba. En algunos de los ejercicios ya estará dado, ya nada más nosotros tendremos que empezarla a realizar. Cuando sea un ejercicio real, pues ustedes tendrán que realizarlo, ¿sale? Calcular el error estándar del estadístico, que es básicamente sigma entre raíz de n. Después, con base al nivel de significancia y nivel de confianza, determinaremos la zona de aceptación y la zona de rechazo. Después de ello, elegiremos el método para realizar nuestra prueba de hipótesis. ¿Cuál será este? Pues puede ser el del intervalo estadístico de prueba y el del valor P. Por último, determinaremos el criterio de decisión en ese paso, ¿sale? Es la última parte de ese paso. 5, resolvemos el método. Y 6, tomamos la decisión con base a los resultados que nos arrojó nuestra prueba de hipótesis, ¿sale? Entonces, ese es nuestro procedimiento. Aquí lo único que se me está pasando, pero es que eso es por default, es realizar como tal la gráfica, ¿sale? Vamos a realizar en todos, igual que en la unidad pasada, para todo vamos a realizar gráficas. Y muy bien, pues bueno, dicho esto, pues vámonos a resolver un ejemplo. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Ya tienen el procedimiento? ¿Sí? ¿Ya le puedo cambiar? Jefe, Sí, háblenme. Oh, siento que ya me quedé solo. no, profe, ya cámbiale. Muy bien. Esto, bueno, nada más era de los métodos. Vamos a tener 3 métodos. Método del intervalo, que es construir un intervalo como lo vimos en estimación. Y aquí les voy a ir explicando. Método del estadístico es un cálculo de Z. Y el otro es el método del valor P, que se utiliza de base el método del criterio de Z, ¿sale? Del estadístico de prueba, que es Z. Pero eso se los voy a ir explicando mejor ya con este ejemplo. Tómenle foto, captura el ejemplo. Aquí lo podemos ver. Dice, un fabricante de llantas de automóvil afirma que la duración promedio de determinado modelo de llanta en un coche de un cierto peso, no indica el peso, es de 4,000 kilómetros, bajo condiciones normales de manejo. Se analiza una muestra aleatoria de 100 llantas y se encuentra que la duración promedio fue de 39,000 kilómetros. Con esta hay una desviación estándar o típica de 8,500 kilómetros. Con esta información realiza una prueba de hipótesis estadística con un nivel de confianza del 95% para decidir si la afirmación del fabricante es aceptable o no es aceptable. Punto número 1 que tienen que fijarse y darse cuenta de lo que nos está diciendo el ejercicio. Información. Me tiene que dar una media poblacional o tengo que tener una media poblacional, que son los 40,000 kilómetros. Después nos tiene que dar la media y desviación estándar de la muestra, que es la duración promedio que nos marca acá abajo, ¿sale? Y la desviación estándar de la muestra. El nivel de confianza y con eso ya podemos realizar nuestra prueba de hipótesis. Ahora bien,
vamos a realizar nuestro ejercicio utilizando el método del intervalo. ¿Vale? Entonces, ya me puedo cambiar al ejercicio, al board. Permítame poquito, porfis. Ok, espero un poco. No sé si sea yo. ¿No escuchan así como interferencia en la llamada? No, profe. ¿No? Ok, tal vez sí soy yo, entonces nada. Voy a checar en otra sesión a ver si se escucha igual. ¿Listo? ¿Ya podemos cambiar? Sí, profe, gracias. Sí. Ok. Entonces vamos a cambiarle a nuestra tabla. Tengan las tablas de Anderson a la mano, ¿vale? Las vamos a utilizar. Y tengan también el procedimiento que les acabo de decir para que nos vayamos en orden. ¿Vale? Ustedes me van a ir diciendo los pasos y lo vamos a ir realizando el ejercicio. Ventana y Jamboard. Ahí está. Ya se puede. Paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? Voy a copiar también el ejercicio para tenerlo e irlo leyendo. ¿Vale? Entonces déjenme copiarlo. Ahí está. Me parece ser que ahí ya lo pueden ver. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Entonces, paso número 1, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Plantear la hipótesis nula y alternativa. Plantear hipótesis nula y plantear hipótesis alternativa. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra hipótesis? Si aquí el ejercicio nos está diciendo que vamos a decidir si la afirmación del fabricante es o no aceptable. ¿Qué es lo que está afirmando el fabricante? La duración promedio es igual a 40.000 kilómetros. Correcto, entonces él dice, ¿sabes qué? H0 sería que la media de mis neumáticos es de, o sea, es igual a 40.000 kilómetros. Y también nos dice, pues ¿sabes qué? Si tú crees eso, el ejercicio nos dice, es aceptable
o no es aceptable. Entonces puede ser que la duración de tus neumáticos, le diríamos, o tendríamos la probabilidad, es de que no sean o no tengan una duración de 40,000 kilómetros. Por lo tanto, ¿qué tipo de prueba de hipótesis es? ¿Quién me dice? Las. Correcto, entonces aquí le voy a poner prueba de hipótesis de 2 colas. ¿Sale? Entonces, este va a ser un ejercicio de prueba de hipótesis de 2 colas. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que determinamos las pruebas. Los niveles de significancia y de confianza. Niveles de confianza y niveles de significancia. ¿Cuál es el nivel de confianza? Voy a cambiar ahora con... Me voy a ir en orden aquí porque nada más muy pocos están participando. Ana Grecia, ¿cuál es el nivel de confianza? Y Brian me da el nivel de significancia. Del 95%. ¿El de significancia? ¿O el de confianza? ¿Cuál es? El de confianza. Confianza. Ok, Brian, por lo tanto, ¿cuánto sería el de significancia? Sería uno menos eso, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? 5%. Correcto. ¿Sale? 5%. Paso número 3. Le toca a Carlos y Denise me dice el paso número 4. Carlos, ¿cuál es el paso número 4? El número 3, perdón. Carlos no está. Denise. El paso 3, entonces. Sí, paso 3. ¿Cuál es el paso 3? El error estándar. El error estándar. Tengo que calcular nuestro error estándar. Entonces le voy a poner aquí paso 3. Y el error estándar se calcula de la siguiente forma. Tendremos que el error estándar de la muestra, que es el que vamos a utilizar, es un estimador prácticamente de la desviación estándar de la población, porque si se fijan, en el ejercicio nada más nos dan media poblacional, pero no nos dan una desviación estándar poblacional, nada más nos dan la muestral, porque hicieron una muestra de 100 llantas y obtuvieron media y desviación estándar. Entonces, este va a ser nuestro estimador de la desviación estándar de la población. Y entonces se calcula a partir de la muestra. La desviación estándar o el error estándar de la media, así se escribe y así se interpreta el error estándar de la media, es igual a la desviación estándar muestral dividida entre la raíz de n. ¿Sale? Yo tengo una desviación muestral que obtuve, que son los 8,500 kilómetros, dividido entre la raíz del tamaño de muestra que tengo, que sería raíz de 100. Por lo tanto, ¿cuánto me da esta operación? Vamos con Cañedo. ¿Cuánto da la operación, Cañedo? Cañedo tampoco está. Entonces, Frida, ¿cuánto da esa operación, Frida? 850. Fácil, ¿no? Pues serían solamente 8,500 entre raíz de 100, que es 10, pues quitamos nada más un 0. 850. Entonces, muchas gracias. Frida, usted misma, ¿cuánto es o cuál es el siguiente paso que tengo que hacer una vez calculado el error estándar? Profe, disculpe, ya me escucha. Le escribí por el chat, pero ya pude solucionar mis problemas con el micrófono. Ah, ok. Gracias, Carlos. Carlos, ¿cuál es el siguiente paso, entonces?
Ya se lo había escrito ahí por el chat. El siguiente paso, que es el 4, es establecer con base al nivel de significancia y nivel de confianza la zona de aceptación y de rechazo. El Ok. método de solución. Muchas gracias. Entonces el siguiente paso es hacer nuestra gráfica. Vamos a hacer nuestra gráfica. La voy a hacer un poquito grande para que la alcanzamos a ver. Un poco más grande. A ver. Es que luego pierdo precisión con el lápiz, pero creo que ahí quedó bien. Ahí está. Vamos a definir la zona de aceptación y nuestra zona de rechazo. ¿Cómo lo haremos? Como ya identificamos que es una prueba de 2 colas, por lo tanto, vamos a dividir nuestra curva en 3 segmentos. El segmento más grande o central será el 95% y en los otros 2 segmentos tendremos a alfa entre 2. Entonces, yo tendría que la mayor cantidad de información o mayor cantidad de datos se va a encontrar en esta zona de en medio. Esta zona es la que nosotros conocemos como la zona de no rechazo. No rechazo, comúnmente también la van a ver como aceptación. Y sería la zona de no rechazo de H0. Es decir, si cae aquí mi valor, yo no voy a rechazar H0. Y en esta parte tendremos el 95% que establecimos en el nivel de confianza. Por lo tanto, acá en estas orillas tendremos el valor de alfa dividido entre 2. ¿Cuánto es entonces el porcentaje que tendría en cada uno de los extremos? Si es alfa entre 2. 2.5. 2.5%, correcto. ¿Sale? Entonces aquí yo le voy a poner nada más igual a 2.5%. Ahí está. Y acá pues también sería lo mismo, igual a 2.5%. Perfecto. Entonces, esta área sería la área que nosotros le conocemos. Esas dos las voy a poner... esto no es necesario que ustedes lo marquen como tal, esta línea, pero aquí por el espacio ya no me alcanza a caber. Le voy a poner, esta es la zona de rechazo. Rechazo. Si cae el valor o los valores del estadístico de prueba y en el método del intervalo nuestro valor de la media cae fuera de estas líneas, es decir, en esta zona que estoy marcando con rojo, vamos a rechazar la hipótesis nula. Sale rechazo H0. ¿Qué otra información tengo que puedo poner en mi gráfica? ¿Quién me dice? Profe, Ajá. tengo una duda en el paso 1. Lo que pasa es que siento que en la segunda hipótesis sería H1 o HA. No, Ah, sí, en la que- ahí no le puse, cierto. Déjame cambiarle de una vez. Me faltó el palito aquí de la HA. O puede ser H1, cualquiera de las dos está bien. Ahí está. Entonces, gracias. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso aquí? En la gráfica. ¿Qué más datos tengo que puedo poner? ¿Quién me dice qué datos tengo que puedo poner en la gráfica? Tal vez la duración promedio que encontraron. Exacto, la media. La media siempre se pone en todas las distribuciones que vimos normales, siempre hay que ubicarla. Lo mismo aquí, que sería una media de... De 9000. nada más que, gracias, aquí nada más que se me trabó la tablet, pero ahí está. 40.000 kilómetros. ¿Qué otra información tengo que puedo poner en esta gráfica? ¿Qué medida tengo que me dice qué tan alejados están los datos con respecto a su media?
Correcto, desviación estándar. Entonces, yo aquí voy a poner mi desviación estándar, que sería ¿de cuánto? Profe, ¿pero qué no la media debería ser de 39,000? Ojo, la media de la muestra si es 39,000. Con esa vamos a hacer o con esa vamos a determinar si está dentro o está fuera de nuestro intervalo. Y esta media es la poblacional con la que vamos a calcular nuestro intervalo. ¿Sale? Entonces, sí se va a ocupar, pero ahorita les voy a decir en dónde se va a ocupar. Para la gráfica se toma la media poblacional. Correcto. ¿Cuánto sería? Ese es el error estándar muestral. Ese es muestral, ¿vale? Entonces, y ese ya va calculado a partir del tamaño de muestra. Lo que yo podría hacer o lo que yo podría ubicar en esta gráfica podría ser, o serían en este caso, la desviación estándar muestral. Aquí ponerle el SDX, el error estándar de la muestra, y lo podemos poner, que serían nuestros 850, ¿sale? Ya no se le llama desviación estándar de la muestra, sino que tendríamos que utilizar el error estándar, que es el que nos va a ayudar a estimar la desviación estándar poblacional, ¿sale? Entonces, lo podríamos dejar así, 850 de un lado o de otro. O podríamos ponerle, aquí también, déjenme borrar, nada más, S de X media es igual a los 850, ¿sale? Muy bien. Y creo que es todo lo que podemos utilizar para la gráfica inicial. Siguiente paso, ¿cuál es? Paso número 5. ¿Quién me dice? Gabriel. Sí, ¿Cuál es el siguiente paso para resolver la prueba? es ¿Cómo? Creo que se le corta el audio. Isaí. Isaí Valencia, ¿cuál es el siguiente paso? Tampoco está Isaí. Entonces, Janet, ¿cuál es el siguiente paso? Yo tengo apuntado que es resolver el método. Resolver el método, correcto. Pero vamos a resolver el método que vayamos a realizar. Que en este caso vamos a empezar con el método del intervalo. Entonces le voy a poner aquí intervalo. ¿Cómo vamos a realizar, perdón, el método del intervalo? Para ello, nosotros tenemos que calcular un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza se calcula a partir de las siguientes fórmulas. Se las voy a poner aquí. Sería mu más o menos, depende del intervalo que vamos a hacer, por el error estándar muestral, Sx, multiplicado por z. Y la otra fórmula entonces sería mu menos el error estándar muestral multiplicado por z. ¿Sale? Entonces vamos a calcular o vamos a tener que encontrar z. Muy bien, vamos a resolver entonces nuestro intervalo. El primer punto o el primer límite de nuestro intervalo, ¿cómo sería? Tendríamos que calcular entonces mu, que es la media, que serían nuestros 40,000 kilómetros,
más el error estándar, que son 850, que es el que acabamos de calcular, y vamos a multiplicar por z. Aquí lo interesante va a ser en cómo calculamos z. ¿Cuál es nuestro nivel de confianza? Es de un 95%, ¿vale? Entonces yo tengo que encontrar el valor de z correspondiente a este punto de aquí. Lo voy a marcar a este punto de aquí. Y tengo que encontrar mi valor de z correspondiente a este otro punto de aquí. ¿Quién me dice cómo le haría? ¿Cómo encontrar? Ajá, correcto. ¿Cuánto es? Dígame cuánto. Usted mismo dígame de una vez. Ya que tú... Ok. ¿Quién me dice entonces los valores? Su compañero les dijo qué tienen que buscar en la tabla. Este les va a dar un valor negativo y este les va a dar un valor positivo. Voy a borrar esto por lo pronto, porque si no, no me va a caber la otra información. ¿Cuánto me dan los valores de Z? Vamos El primero con... me sale menos 1.96. Correcto. Y como es simétrico, el otro le debe de dar ¿cuánto? Pues positivo, ¿no? El mismo. Correcto, positivo 1.96. Entonces ya tenemos nuestro valor Z, que sería entonces 1.96. Entonces ya aquí nada más multiplicaría por el valor correspondiente de Z, que sería 1.96. Entonces, ay, perdón, Jennifer, ¿cuánto me da el primer límite del intervalo? Me queda 41.666. 41.666. Perfecto, son kilómetros. Y el siguiente, ¿cuánto le queda entonces? 850, nada más que aquí va a ser menos, y sería por 1.96. Sí, me quedan 38.334. Dame un momento, 1.96. Y aquí le puse un igual acá, y ya después con él. Ahí está, para que combine. ¿Cuánto me dijo? ¿38.000 qué? 334. 334 kilómetros. Entonces ya hemos construido nuestro intervalo, que nos quedaría ya pues escrito de forma correcta, de la siguiente forma: 38.334, 41.666 kilómetros. Ahora yo lo tengo que ubicar esos valores en la tabla, en la gráfica, perdón. La gráfica entonces me quedaría de la siguiente forma. El valor correspondiente a Z menos 1.96, ya en términos de kilometraje, sería 38.334 kilómetros. Y el valor correspondiente a un Z de 1.96 positivo es igual, ya en kilómetros, 41.666 kilómetros. ¿Cómo puedo saber si lo calculé bien? Pues no me tendría que dar, o me tendría que dar similar a la media, ¿sale? Es decir, pues este tendría que ser mayor a la media y este tendría que ser menor a la media. No me suena muy lógico, pero pues algunos sí me van en algún momento en el examen, sí me ponen
que el límite superior les dio acá abajo y el límite inferior pues, les dio más abajo, ¿no? Entonces la media ni siquiera está dentro del intervalo. Entonces, ojo nada más ahí. Siguiente paso. Ya una vez que resolvimos el método, tomar la decisión con base a los elementos anteriores e interpretar los resultados. Aquí todavía no hemos terminado. ¿Qué es lo que hace falta determinar? Mi criterio. ¿Cómo es mi criterio? ¿Cuál es mi criterio? Déjenme escribírselos aquí. Se los voy a poner aquí al lado. Si la media muestral está dentro del intervalo, no se rechaza H0. ¿Sale? Así de sencillo. Déjenme que me estoy acostumbrando a este equipo. Entonces, esperen aquí en lo que lo selecciono. No quiere. Ahí está, ya. Vamos a hacerlo a la antigüita, con el manual. Ahí está. Y vamos a exponerlo en texto de encabezado. Ahí está. Entonces, si la media muestral está dentro de este intervalo, no se rechaza H0. ¿Cuál es la media muestral y en dónde la ubicaría más o menos? ¿Quién me dice? La media menstrual sería pues 39.000 kilómetros, estaría un poquito atrás, bueno, casi en medio, un poquito inclinado hacia la derecha ándale ahí de ese intervalo de entre Z negativo y la media. Correcto, entonces estaría aquí, ¿no? 30 y... Lo voy a hacer muy pequeño y ustedes en su gráfica la hacen más grande. 39.000. ¿En qué área cayó entonces? ¿En la de no rechazo o en la de rechazo? No rechazo. No rechazo, excelente. Entonces, mi último paso ya sería tomar la decisión e interpretar los resultados. Van a decir, oiga, profe, pero pues desde el principio pudimos ver que estaba muy cercano al 39.500, al 40.000. Sí. Puede ser que en algunos ejercicios se vea muy obvio, pero realmente no sabemos si nuestro intervalo nos hubiera dado un límite mucho más cercano al 40.000 y entonces puede que haya quedado fuera del 39.000 de nuestro intervalo. ¿A qué se debe o qué es lo que estaríamos haciendo si aumentamos el nivel de confianza? Si aumentamos el nivel de confianza, nuestro intervalo se va volviendo más pequeño. Por lo tanto, al que se vaya haciendo más pequeña nuestra área de rechazo, cabe la posibilidad de que ese valor de 39.000 quede fuera. Es por eso que hay que realizar una prueba de hipótesis para determinar si quedaría fuera o quedaría dentro. Entonces, ya aquí nada más vamos a hacer la interpretación y la conclusión. Con eso, yo determinaría, yo pondría. Y ustedes también lo van a hacer así, ¿vale? Lo escribe muy grande así. Sería, tengo o cuento, así van a ser casi todas sus conclusiones, cuento con la suficiente evidencia estadística para no rechazar H0. Su conclusión se tiene que dividir en 3 partes al menos. ¿Cuáles son esas 3 partes? Se las voy a decir. Lo voy a hacer inclusive hasta más grande acá. Cuento con la suficiente evidencia estadística para no rechazar H0. Eso es lo primero, lo que yo llegué a la conclusión. Siguiente parte, con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, la siguiente parte ya es la conclusión con base a lo que me dice el ejercicio. Cuento con la suficiente evidencia estadística para no rechazar H0 con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, la duración promedio de las llantas y es de 40.000 kilómetros.
por lo que el dueño, en este caso, por lo que el dueño de la compañía, o no sé cómo lo mencionaba el ejercicio, déjenme ver, el fabricante, por lo que el fabricante, y lo voy a terminar con como lo dice el ejercicio. Dice, decidir si la afirmación del fabricante es o no aceptable. Entonces, por lo que, aquí ya sería, por lo que la afirmación del fabricante es correcta. Hasta aquí tienen que resolver sus ejercicios. Tienen que llegar hasta esta parte. Cuento con la suficiente evidencia estadística para no rechazar H0 con un nivel de confianza del 95%, por lo tanto la duración promedio de las llantas sí es de 40,000 kilómetros, por lo que la afirmación del fabricante es correcta. Hasta aquí termino mi ejercicio de prueba de hipótesis. ¿Dudas o preguntas que tengan? Profe, yo me confundí donde les expliqué a mis compañeros lo de 39,000, que dijo que era la desviación muestral, algo así. Es que ya no lo quise interrumpir para no perder continuidad, pero me podría volver a repetir por qué se tomó el 40,000 en vez del 39,000. Ok, el 40,000 se toma porque recordemos para qué es la parte de inferencia estadística. A partir de una muestra, nosotros calcularemos o haremos inferencias sobre una población y tendremos que conocer entonces el comportamiento de esa población. Por lo tanto, para la parte gráfica, yo tengo que tomar el dato de la población, que serán los 40,000 kilómetros. Pero para poder determinar si todos los valores, es decir, todos los elementos de la población, tienen una duración promedio de 40,000, pues ahora sí, en ese punto ya debería de utilizar la media muestral. Pero entonces, como estoy determinando para población, tengo que tomar el valor de la población como, pues media, ¿no? No sé si quedó un poquito más claro, no quedó más claro. Ok. Y la otra duda que tengo es, había puesto el 850 abajo en la gráfica, es que ya lo borró. Eso había dicho que era la desviación. Esa también es, ¿que es muestral o es poblacional? Es que me confundí. Puse el error estándar muestral. Ajá, ese que era. Porque tenemos una desviación estándar poblacional. Si se fija acá arriba, no nos dan una desviación estándar poblacional. Nada más nos dan una desviación estándar de la muestra. Y les dije, el error estándar muestral es el estimador de una desviación estándar poblacional. Entonces también ahí lo había puesto. Nada más que pensé que ya no me iba a caber el espacio, pero ustedes en sus gráficas más grandes, pues sí lo tendrían que poner. Ok, profe, gracias. Muy bien. Pues si no hay más dudas o preguntas, hasta aquí dejaríamos el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana. Muchas gracias por la atención. El día de mañana vamos a resolver esta misma prueba, pero con estadístico Z y valor P. ¿Sale? Después de esto, el día, hoy es martes, miércoles vemos de una cola izquierda y el día jueves vemos de, no, a ver, mañana vemos método de estadístico y valor P para este tipo de cola. Y después vemos el de intervalo para una cola, que sería el día jueves entonces, y viernes de otra cola y listo. Muy bien. Así quedaríamos. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Tengan un excelente día. Igualmente, profe, gracias. Hasta Profesor, luego. Sí, ¿me podría mostrar otra vez la parte de la conclusión, por favor? claro que sí. Deme un momento. A ver, sigo compartiendo pantalla. Sí, ahí está. Ahí está. Ah, espérame, se me quitó aquí. Ahí está. Ok, gracias, profe.
Sale, hasta luego. Hasta luego.